¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados? Ya regresamos, entonces continuamos con lo nuestro sobre la independencia del Perú. Ahora nos planteamos si era necesario la independencia del Perú, ¿no? Si era necesario o no. Vamos a preguntarnos, vamos a preguntar. Sin embargo, vamos ahora a desarrollar con otros autores, netamente autores clásicos y autores de tendencia izquierda. No son cualquier autores. Ya lo tengo aquí preparado. Estoy refiriéndome a Alberto Flores Galindo y al famoso Heraclio Bonilla. No sé si ustedes han escuchado sobre estos autores. Cuando yo estaba estudiando cuando yo estaba en colegio, el profesor citaba a Heraclio Bonilla. No, yo lo pregunté, creo, o él me dijo, ¿qué libros me recomiendas? ¿Qué libros serían buenos? Él dijo Heraclio Bonilla, Jorge Basadre, eh, otros autores más, ¿no? Pablo Macera. Entonces yo lo apunté a esos autores. Y resulta que yo lo busqué casi una semana en los libros, casa por casa. Eran otras épocas, pues, ¿no? Tampoco no teníamos recursos económicos para comprarlo. No le buscaba en librerías, porque no tenía para comprar. He ido a buscar casa por casa, preguntando a la gente, principalmente a los compañeros, ¿no? O a algunos conocidos que tenían familiares. Eh, no lo encontré en los libros, no lo encontré. Tal autor tiene ese libro de historia del Perú, tal autor, Pablo Macera, Heraclio Bonilla, Jorge Basadre. No, me decían, no. Solo tengo este libro, me decían, unos pequeños resúmenes, ¿no? Pero esos autores son brillantes, ¿ah? Por ejemplo, Alberto Flores Galindo es de tendencia izquierda, no es de derecha ni de centro. Heraclio Bonilla, si él podría ser centro, quizá no. Jorge Basadre puede ser de centro, ¿no? Pero, pero hoy vamos a hablar sobre la historia del Perú, netamente, pero específicamente la independencia del Perú, netamente. Y para ello ya comienzo con tengo aquí un libro antiquísimo, eh, escrito por Alberto Flores Galindo. No es escrito por él netamente, sino es el compilador, ¿no? Ha escrito varios autores. Independencia y revolución. No sé, para buscar debe haber, ¿no? Pero yo me lo conseguí digital. Me lo conseguí digital. Ahora tenemos esa facilidad. Aquellos tiempos yo buscaba el libro como oro y ahora tengo abundante libro, mira. Mis sueños han cumplido. tengo, tengo autores de todo, ¿no? De filosofía, de economía, de historia, de derecho. Cuando uno busca, encuentra, pues, ¿no? Cuando uno busca, encuentra. Por ejemplo, aquí tengo un librito brillante sobre este librito de... este es de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Hace poco me lo compré. Muy brillante el autor. José Antonio del Busto, doctor Burro. Él es barranquino, o sea, barranquino, digo. Él es de Lima, del distrito de Barranco. Ha publicado sobre Francisco Pizarro, un libro brillante. Francisco Pizarro, ¿de qué linaje y familia proviene? Desde ahí comienza esta historia. Son dos tomos, dos tomos. Es el primer tomo, sí, claro, es el primer tomo. El segundo tomo, ¿no? Si uno quiere aprender de verdaderamente de la historia del Perú, mínimo hay que leer a José Antonio del Busto, ¿no? Netamente hay que leer a este hombre. Bueno, dejémoslo ahí.
y sigamos con lo nuestro. A ver, aquí tengo Alberto Flores Galindo. ¿Qué dice? La crisis de la independencia del Perú, la crisis de la independencia, el Perú y Latinoamérica. Y también Latinoamérica. Disculpen la bulla, voy a sacarlo. Ya lo sacamos ya. El perrito quiere recrearse, quiere ladrar afuera, pues, ¿no? Quiere pasear también. Comenzó a reclamar. No, no suelo hacer pasear a los perros. No, no es mi perro, de un familiar. Mejor que pasear a los perritos es, para mí es, mejor sería pues leer a Pizarro, ¿no? Leer a Pizarro. No, no, sí, sí, también. A mí me quieren bastante, no sé por qué me quieren bastante los perritos, me quieren. Cuando regreso, a pesar que no son mis perritos, cuando regreso en la casa, cómo vienen a engreírme, a hacer sus cosas, ¿no? Alzar su manito, dar su alarido, su ladradita. Siempre, a pesar que no tanto valoro a los animalitos, principalmente al cachorrito, al animal perrito, el mejor amigo del hombre, ¿no? No tanto, por eso no lo creo tampoco, son de mis familiares. Pero sí lo tengo la parte más, la parte más humana, por eso de repente, ¿no? Dice Alberto Flores Galindo, la independencia en sentido estricto no fue un acontecimiento político nacional, sino continental. Un capítulo en el enfrentamiento entre el mundo y Occidente. Eso es lo que realmente pasó. O sea, sería innecesario, sería ciego, huérfano, explicar la independencia del Perú sin la necesidad de explicar la coyuntura latinoamericana o hispanoamericana y del mundo, el occidente. Eso es lo que dice Alberto Flores Galindo. Porque había escritores, historiadores que simplemente se trazaban, sí, simplemente de manera interna, ¿no? En lo externo, fuera de fronteras del país, poco o nada hablaban, pues, ¿no? Pero Alberto Flores Galindo, un intelectual, hombre brillante, eh, lamentablemente murió muy joven, ¿no? 40 añitos, 40 añitos. A veces es lo que pasa con los intelectuales, ¿no? Se descuidan la parte de su salud y ya pues no duran mucho tiempo. Pero hasta su edad que tenía, ha escrito mucho, pues, ¿no? Ha escrito muchísimo, ha escrito. Muchísimo. Un poquito su biografía, creo que puedes compartirlo de Flores Galindo, ¿ah? ¿Eh? Sí, un poquito, y mejor hay que compartirlo. Y aquí estamos hablando de él. Aquí lo tengo. A ver, aquí está, ya lo tengo. Una parte de su vida nomás, pues, no todo. Vamos a pasar toda la noche porque es larga su bibliografía y ha influenciado a varios intelectuales. ¿Eh? Bueno, él dice, eh, su nombre verdadero es Félix Alberto Flores Galindo, Segura. Nació en Villavista, Callao, el 28 de mayo de 1949. Es casi edad de mi papá. Mi papá nació en 1945. Lima, netamente, ¿no? Y falleció en 1990, 26 de marzo, ¿no? Más conocido como Alberto Flores Galindo. Fue un historiador, sociólogo, ensayista, periodista, un colega mío, columnista, profesor universitario e intelectual de izquierda peruano. ¿No les digo? Es del lado de izquierda, es de tendencia izquierda. Es el fundador de la Casa de Estudios del Socialismo Sur. Ah, mira, había fundado una casa llamada Estudio del Socialismo Sur. Alberto Flores Galindo, Tito,
como lo llamaban sus conocidos, o sea, su seudónimo, era Tito, ¿no? Bueno, en este contexto que hablamos en mi región, su chapa, decimos, ¿no? Su chapa era Tito, ¿no? Hola Tito, Tito, así le dirían, pues, ¿no? Como lo llamaban sus conocidos, nació en una familia de clase media. Desde niño tuvo predilección por la lectura y con los años se dedicó a analizar los problemas de la sociedad peruana. Fue hijo único de Esther Segura de Flores Galindo y del abogado Carlos Alberto Flores Galindo del Pozo. Estudió primaria y secundaria en el colegio privado religioso La Salle. La Salle, ¿cuántos de ustedes conocen el colegio privado La Salle en Lima? En 1966 ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater, también pasé también por sus aulas un tiempo, para seguir estudios de historia en la Facultad de Letras. A partir de 1975, Flores Galindo inició sus investigaciones y publicaciones. En ellas abordó una variedad de temas como la historia del movimiento obrero, la rebelión de Túpac Amaru, José Gabriel, claro, Condorcanqui, Túpac Amaru es también ya, pues, su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, ¿no? José Carlos Mariátegui y la historia del movimiento comunista, la crisis colonial, la independencia del Perú, la historia agraria, la historia de las mentalidades, el mesianismo y la utopía andina. Sendero Luminoso, los movimientos campesinos, la historia de los intelectuales, desde Mariátegui y Aya de la Torre hasta José María Arenas, el racismo y la tradición autoritaria, entre otros. Pues varios temas ha abordado este hombre. Un intelectual de talla, pues, ¿no? Pero lamentablemente muy joven se fue, ¿no? Se nos dejó. A veces pasa eso, ¿no? Por eso tenemos que conservar a nuestros intelectuales, hay que cuidar. Si han publicado libros, hay que apoyar comprándolo, hay eh, que necesitan de ayuda, pues, ¿no? En 1976 se casa con Cecilia Rivera, con quien tuvo 2 hijos. Ya. Eh, vamos a saltarnos un poquito, es largo su biografía, un poquito largo, sus contribuciones, ¿no? La actividad política, las críticas también que tuvo, la parte que aquí más me interesa, lo que más me interesa, lo que ha publicado, ¿no? Ha publicado. Ha publicado, por ejemplo, en año 1974, Los mineros del Cerro de Pasco, un libro titulado Los mineros del Cerro de Pasco, Arequipa y el sur andino, ensayos de historia regional, La agonía de Mariátegui, la polémica con la Comintern, apogeo y crisis de la república aristocracia y plebe, estructura de clases y sociedad colonial, la reedición, la ciudad sumergida, aristocracia y plebe en Lima, dice, ¿no? Tiempo de plagas, buscando un Inca, identidad y utopía en los Andes. A este libro sí, sí es conocidazo, buscando un Inca, la tradición autoritaria, obra póstuma ya, fue publicado en 1999. Y así socialmente le podemos hablar muchas cosas, premios, reconocimientos. Era ponente en eventos internacionales, eventos académicos internacionales, era ponente, panelista. Era bien buscado el hombre, ¿ah? ¿Sabes quién había sido su maestro de doctorado? Esa parte sí quiero compartirles. Un intelectual de talla también. Aquí lo tengo. A ver un momentito. Vida académica, ¿no? Él era alumno de Heraclio Bonilla. Era alumno de Heraclio Bonilla, netamente. Heraclio Bonilla, otro historiador brillante también, ¿no? Pero aquí lo que a mí me sorprende es que él estudió en Francia, imagínense.
Eso es su doctorado en Francia, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Su libro, publicado su tesis era, su tesis titulado, se llama Autocracia y Plebe. Su tesis doctorado, la cual abordó una historia social de Lima en la transición de la colonia a la república, se publicó como libro en 1984. Ahora, eh, dice aquí lo siguiente, a ver, esta parcita que quiero compartir con su tesis de doctorado en francés se encuentra disponible, ya, esa parte. En su estadía en París conoció a destacados historiadores franceses como Fernand Braudel y Pierre Vilar, ¿no? Y aquí su maestro es, aquí, a ver, un momentito, esta parcita vamos a compartir, su maestro de Flores Galindo. Um, no tengo buena vista, que se me extravió ese. Se me extravió. Es un autor bien brillante. Ahora que me recuerdo, es bueno estudiar sus obras de él. Es, a ver, aquí tengo, creo, a ver un momentito. Ajá, se llama Ruggiero Romano. Ruggiero Romano. Él es Ruggiero Romano. Aquí se me extravió, pero él es el intelectual que asesoró o le dio algunos alcances para elaborar su tesis doctoral en Francia. Y este hombre no es cualquiera, pues, ¿no? Él es aquí, un poquito, vamos a contextualizar su historia de él, un poquito. Ruggiero Romano. Es un historiador italiano, profesor en la eh, estudios ciencias sociales de Francia, o sea, donde estudió Flores Galindo, discípulo de Fernand Braudel, especialista reconocido en historia americana. Es un gran maestro que pareciera ignorarse, no por modestia, sino por exceso de originalidad. Lo cierto es que las nuevas generaciones que se inician en la vida intelectual argentina conocen poco de su obra. Bueno, este es un artículo escrito por Diana Trotrucci de Guayguayzú, ¿no? Es una parte que estamos, ¿no? Pero él ha publicado libros interesantes, ¿ah? Por ejemplo, aquí tengo sus libros, lo que ha publicado. Brevemente les vamos a narrar, ¿no? Uno de los libros es Los Fundamentos del Mundo. Y otra obras es esto es de Italia, la enciclopedia, coyunturas opuestas, la crisis del siglo, la moneda, pseudomoneda en la circulación, Braudel en nosotros, reflexión. Un intelectual que está muy poco conocido, pero brillante, ¿eh? Y por otro lado, Flores Galindo, es por eso ha tenido gran influencia, porque los franceses es de tendencia izquierda netamente, ¿no? Netamente izquierda, los franceses, y ya vamos a darnos cuenta cómo escribe él, ¿no? Por ese lado sí vamos a criticarlo, sí, pero no lo vamos a criticar su intelectualidad, su preparación, sus lecturas que ha hecho. De hecho, pues ha hecho muchas lecturas de tendencia izquierda. Eh, lo que tenemos que criticar es mayormente eh, la influencia ideológica que tienen sus escritos, ¿no? Esa parte sí tenemos que criticarlo, ¿no? Pero es muy reconocido historiador peruano. Dice lo siguiente: los inicios de la descolonización, los inicios de la descolonización, la experiencia
latinoamericana de entonces es la experiencia contemporánea de África o Asia. Los inicios de descolonización, dice. Es que no hubo descolonización, estimado Flores Galindo. Es que el virreinato español no era colonia, para comenzar primero, ¿no? No era colonia. Y aquí se equivoca, pues, Flores Galindo, ¿no? Eh, y lo dice el siguiente, esta parte sí vamos a compartir con este autor, pero en esta comparación entre el presente y el pasado, la primera diferencia que se advierte es el tiempo corto en el ocaso del orden colonial español. No era colonia, pues Perú, estimado Flores Galindo, no era. Ahí sí se equivocó, te equivocaste, pero ya, ¿qué se puede hacer? Ya. Sigamos, pero aquí sí tienes razón. En unos pocos años, entre 1809 y 1825, se derrumba un sistema que tenía la antigüedad de 3 siglos. En ese compartimos, pues, ¿no? Mira, solamente, ¿en cuánto tiempo, dice? 15 años se derrumba un sistema que tenía la antigüedad de 3 siglos. ¿A qué se refiere? Al virreinato español. Pero él lo dice, el orden colonial español, dice, ¿no? No era colonia, no éramos colonia, estimados. Perú era Nueva España, en sí éramos españoles, no éramos colonia. Y ya pues por este lado, sí, pues recibe su crítica, ¿no? Alberto Flores Galindo. Y aquí dice más adelante, aquí habla de Bolívar también, ¿no? En realidad las revoluciones y las guerras fueron todavía más aceleradas. En 1815, Bolívar era un insurgente fracasado que encuentra precario refugio en Jamaica, mientras en Sudamérica, Buenos Aires se batía dificultosamente contra los realistas. Claro, aquí se compartimos porque Bolívar era un insurgente fracasado. Claro, Bolívar sí era de esa talla, pues no. Que ninguna guerra ganó en Perú. Él no ganó, sino que a sus amigos. Pero ya han pactado, pues es otra historia que también vamos a tocar a Herbert Morote, que habla de Bolívar netamente. Habla también el otro autor, Zamora, creo que es, sí, Zamora. Los malditos libertadores, o libertadores, ni sí, ahí ya vamos a tocar también. 10 años después, los españoles habrán perdido un inmenso territorio que iba desde Santa Fe, ahora Estados Unidos, hasta las regiones australes de los araucanos. 15 millones de habitantes dejarían de ser colones de España. No eran colonos de España, eran simplemente, eran españoles en sí, pues, eran virreinato española. Y las posesiones americanas de estas se reducirían a 2 islas, Cuba y Puerto Rico. ¿Sabes a qué se le dice colonia, estimados? Colonia es un lugar, llega un imperio o un país, invade y allí implanta su cuartel militar y allá expropia, quita, saca sus riquezas, cobra tributos, como Roma fue con algunos pueblos, ¿no? Los incas también hicieron eso, pero no lo desarrolla, no lleva desarrollo a esa población, a ese lugar aborígeno, lugar, ¿cómo le llaman? Ya vamos a términos peruanos, andinos, lugares andinos o reinos andinos, indígenas, no lo van a llevar ningún desarrollo, ni lo van a construir escuela, ni colegio, ni universidad, de hospital. Los españoles sí lo hicieron. Las primeras universidades en Hispanoamérica son netamente de construcción del virreinato, de la época del virreinato, como San Marcos, como San Cristóbal de Gomanga, San Agustín de Arequipa,
abad de Cusco, del norte, del sur, etcétera, etcétera. Si serían colonias, no lo harían tal desarrollo, no lo llevarían por los españoles a esa colonia que lo llaman. No solo eso, construyeron hospitales, construyeron caminos, fundaron ciudades como la ciudad de los Reyes, Lima, que muchos de nosotros tenemos allá casa familiares y muchos de nosotros queremos conocerlo y vivir allá, en Lima. Yo sé que los indigenistas de repente me van a criticar, pero esa es la pura realidad, pues, estimados. No éramos colonia, no éramos colonia. Ahora, los yanquis, los norteamericanos sí hicieron colonia. No, no solamente hicieron colonia, sino exterminaron a los pueblos aborígenes. Exterminaron. Es otra historia. Ya. Así aquí, eh, sigamos. Simplemente vamos a citar unas partes de este autor. Es muy brillante, es extenso este libro. Dice aquí, los cambios que experimentó el colonialismo, sigue con el término colonialismo, ¿no? Es que tuvo una influencia marxista este hombre, sí, tuvo una influencia marxista como los... ¿Sabes? Donde estudió este hombre en Francia, su maestría, su doctorado, eh, ese donde estudió, ahí están todos los de izquierda, mayormente los docentes, profesores también, pero son de talla mundial, pues no, no son cualquiera. Es pero subvencionado por el Estado. ¿Con qué finalidad subvencionaba el Estado o subvenciona hasta ahora? Le da becas, por ejemplo, a mí me dio beca en católica. ¿Con qué objetivo hacen eso? Fines económicos políticos, netamente. Es que quieren implantar su ideología, expandirse así económicamente al mundo entero. Bueno, es geopolítica, dejémosla ahí mejor. Ya. Los cambios que experimentó el colonialismo europeo en la época de la Ilustración no beneficiaron al virreinato peruano. Ahí está, habla lo que estábamos hablando. Más o menos ya vamos a comprender sobre la época de la Ilustración. Los cambios que experimentó el colonialismo europeo en la época de la Ilustración no beneficiaron al virreinato español. Así lo menciona este autor, ¿no? El libre comercio no agradó a comerciantes monopolistas como los de Lima, menos la creación del virreinato del Río de la Plata. Ah, mira. Pero los cambios mayores transcurrían por encima de las revoluciones políticas. El Atlántico desplazó definitivamente al Pacífico. Crecieron colonias, ciudades que disponían de puertos que daban a ese lado de América Latina. Comentario. Lo manifiesta el libre comercio. El libre comercio es de repente la arma más poderosa contra los monopolistas. Eso pasó. Eso es una realidad, ¿no? Eso vino con el mandato inglés, ¿no? En esas circunstancias se encontraba Perú netamente ya en 1778 con con el decreto del rey de, de España netamente, es el que va a liberar los mercados. Entonces ahí los monopolistas van a lanzar, van a comenzar a saltar recién, ¿no? Porque van a ser afectados. Pero el libre comercio de los ingleses, ¿acaso era gratis? No, tenían un trasfondo político-económico. Es que ellos querían quebrar producciones nacionales en ciertos países y vender sus productos en estos países de Hispanoamérica. Bueno, esa es otra historia, que ya llegaremos en ese momento. En esas circunstancias estaba Perú. La independencia encontrará un terreno adecuado en Caracas y Buenos Aires
En cambio, la reacción colonial sí atrincherará en Lima, pero el papel de Lima, fidelista hasta el final, no se explica únicamente por los cambios en el espacio colonial. Cuenta también el temor que su clase alta tenía a los negros y a los indios, los escasos lazos entre la aristocracia mercantil y el país. Claro, una parte sí tiene razón, pero la resistencia más nefasta, digamos, resistencia más feroz, va a ser en Cusco, de la corona española, no en Lima, netamente, no. Aquí dice en Lima, dice, no. Aquí dice, pero dice, en cambio, la reacción colonial se atrincherará en Lima. Claro, Lima es la capital del virreinato de Hispanoamérica, netamente del sur, ¿no? Lima. Pero Lima fácilmente cae en la independencia, en la república. San Martín vino y fácilmente cae. Lo que es difícil de vencer era Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno. Era difícil de vencer. En Cusco era el asiento, la resistencia de los realistas allá. Se trasladó su capital, cuando entra San Martín a Lima, se traslada su capital al sur, el virreinato español. En esa circunstancia estaba Perú, cuando llega San Martín, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Acaso necesitamos la independencia, la república? ¿Necesitamos la democracia? Allá llegaremos a ese punto. Ahora, los escasos lazos entre la aristocracia mercantil y el país. Bueno, el mercantilismo era un prototipo siempre de la Edad Media. En virreinato sí había el mercantil, pero no era como lo que existe en la República, ¿no? Dice, los revolucionarios de entonces, en cambio, contaban con el respaldo inglés. Aquí está, lo que ya íbamos viendo. Aquí sí estamos en favor de Flores Galindo. Los revolucionarios de entonces, en cambio, contaban con el respaldo inglés. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los independentistas, los precursores de la independencia. Ha sido exagerado por ciertos historiadores, pero no se pueden omitir los préstamos que otorgó Inglaterra o la presencia de soldados y oficiales británicos combatiendo en Bocayá o Junín. No fue una presencia inocente o desinteresada. Tras las tropas patriotas llegaban los nuevos comerciantes, muchos de ellos agentes de casas mercantiles inglesas o francesas que abrían sucursales en las ciudades liberadas. Pero entonces pocos advirtieron estas amenazas y muchos en cambio estaban dispuestos a mantener las puertas abiertas del país o de las casas a la espera de un inglés para casarse. Sí, es lo que pasó. Es realidad pura lo que dice Flores Galindo. Entonces ya nos damos cuenta si realmente el Perú necesitaba independencia de la República. No, estimado, no necesitaba. ¿Sabes quiénes necesitaban? Los ingleses, los franceses. Por eso aquí son los que financiaban, es aquí. El respaldo del inglés ha sido, o sea, ciertos historiadores exageran también, ¿sí? No se puede omitir los préstamos que otorgó Inglaterra o la presencia de soldados y oficiales británicos combatiendo en Bocayá o Junín, Ayacucho. Los que lucharon contra la corona española no eran, netamente, la mayoría no eran peruanos, eran extranjeros. Aquí está, aquí dice ahí está. Préstamos que otorgó Inglaterra a la presencia de soldados y oficiales británicos combatiendo en Junín, Bocayá, Ayacucho. Estamos aumentando ya, estamos comentando esa parte, ¿sí? Eso es lo que pasaba. Aquí sí te ganaste, Flores Galindo, buen punto. Sí calculó bien la historia, bien. Pero en otras partes se equivoca, ¿no? En términos, siempre le gana su ideología, ¿no?
ideología izquierda que el man era descendencia, ¿no? Pero no solo estaban los ingleses, los que querían nuestra independencia, estaban ellos ya en, ¿cómo les digo? ¿Con qué términos les explico? Ellos estaban hambrientos, tan hambrientos ya, los ingleses, pero no solo los ingleses, aquí dice franceses, estaban tan hambrientos que el Perú sea libre, independiente de España, para que ellos inmediatamente ingresen con su comercio, con sus productos a vender. Y dice aquí, por eso dice, tras las tropas patriotas llegaban los nuevos comerciantes, muchos de ellos agentes de casas mercantiles ingleses o francesas. Ahí está, que abrían sucursales en las ciudades liberadas. ¿Qué lugar ha sido liberado primero? Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, socialmente así Colombia, Venezuela. Ni bien sean liberadas los países de España, o sea, ni bien se proclamaba la independencia con San Martín o con Bolívar, inmediatamente atrás venían los grandes agentes, nuevos comerciantes ingleses y francesas. Ahí está. Aquí sí aplaudimos a Flores Galindo. Aquí se está informando bien, nos está informando. Y aquí dice, otra cita, ¿no? Las nuevas repúblicas eran potenciales mercados, pero no necesariamente estados cuya independencia debió respetarse. El Reino Unido tardó hasta 1833 en reconocer al Perú. Ahí está. Las nuevas repúblicas eran potenciales mercados, pero no necesariamente estados. A ellos no les interesaba, pues, tanto que la independencia, tanto, con tal que llegue tal cambio de sistema, su interés económico, dice, aquí dice potenciales mercados, así dice. El autor literalmente estamos citando. Por eso el Reino Unido tardó hasta 1833 en reconocer al Perú como Estado, como república. ¿Por qué? Que ellos solapadamente querían trabajar, ¿no? El Vaticano demoró todavía más en 1824, después de la batalla de Junín y antes de Ayacucho, el Papa León XII, Papa León es actualmente también, ¿no? León XIII es actualmente, ¿no? A ver, qué coincidencia, vamos a ver. El nuevo Papa. Es que no tengo buena memoria, se me olvidó, creo que he comentado todavía sobre él, ¿ah? El nuevo Papa actual es Papa León, si no. A ver un momentito. Robert Francis Prevost. Papa, sí, Papa León 14 había sido. 14, sí. Papa León 14. Papa León 12. Ya, esa parte los dejamos. Lo que nos interesa vamos a leer aquí. Extenso de este libro. Tendrá pues 146 páginas. Los nuevos estados no se sustentan en unidades nacionales, pero la misma imprecisión de sus demarcaciones territoriales propicia las guerras y los enfrentamientos militares. Y después de la independencia, ¿qué pasó? Justamente pasó, los nuevos estados no se sustentan en unidades nacionales, no. Más bien, guerras y los enfrentamientos militares se produjeron, militarismo. Pasó en nuestro país, en la República, eso. Es lo que pasó. Porque realmente no necesitábamos la independencia, pues si no, habríamos estado tranquilos, contentos con nuestra independencia. ¿Por qué tenía que haber guerras y enfrentamientos militares? Es que no necesitamos la independencia, la república, ni la democracia. Estimados, no necesitamos. Es que con la república comienzan las guerras con mayor
frecuencia, enfrentamientos, golpes de Estado, guerras, enfrentamientos militares, enfrentamientos entre los civilistas, los militaristas. La Constitución vitalicia del Perú, establecida por Simón Bolívar, ¿qué tal vitalicia era? Solamente duró más de 50 días, ¿ah? Ni 2 meses duró. ¿Por qué? Porque hubo enfrentamientos entre ellos con Bolívar, entre los independentistas estaban en pugna. Esa es la anarquía que nos sucedió después de la República, estimados. Ahora, una perspectiva anacrónica ha conducido al estudio de la independencia solo desde el escenario peruano. El problema hay que pensarlo en el marco mayor de una vasta región sudamericana, unificada antes por el imperio incaico y después por la administración colonial, los Austrias, que se divide y fragmenta para dar origen a las actuales naciones. Contribuiríamos a la necesaria y futura integración de nuestros países si nos esforzáramos por ver la historia desde los otros lados de nuestras fronteras. ¡Bravo! Eso sí. Claro, el autor aquí nos dice, mira, los incas tenían un vasto imperio unificado desde Ecuador a Chile. Y después la administración colonial siguió con esa administración incaico. Ellos no lo abolieron ese sistema, siguieron con esa expansión territorial. Si tan solo nos dáramos cuenta, dice Flores Galindo, de esa contribución tan necesaria. ¿Para qué? Para la futura integración de nuestros países. Aquí sí yo me convierto en bolivarianista. ¿Eh? Yo también sí me apunto. Estoy en favor de Hugo Chávez, sí. Tenía ese sueño de contribuir, unificar Hispanoamérica. Nos esforzáramos por ver la historia desde los otros lados de nuestras fronteras. Claro. O sea, de esa manera, ¿para qué vamos a estudiar la historia desde la fuera de las fronteras? Es para contribuir, para unificar en un futuro no tan lejano, quizá 2026-30, para unificar nuestro país, que éramos más antes un imperio con los incas y en la administración virreinal. Ya no vamos a hablar del término colonial, virreinal. Flores Galindo usa el término colonial. Es para eso justamente se estudia la historia. Si no, no sabemos dónde estamos parados, en qué país, cómo hemos llegado aquí, por arte de magia o hemos caído del cielo. No, pues, tenemos una larga historia, tradición. ¿Acaso es en vano lo que odiamos al Congreso de la República? ¿En vano lo que odiamos al sistema de justicia del Poder Ejecutivo? Muchos de los peruanos no lo pasamos por nada al Congreso de la República. Es justamente, pues no necesitamos una república con su constitución, con su congreso, con su democracia. Lo que queríamos era un imperio incaico, una administración virreinal, como lo que nos pasó. Y estamos contentos con eso. ¿Y quiénes nos libertaron? ¿Queríamos la liberación? No. Los que estaban detrás de la liberación eran los franceses e ingleses, y quizá también Estados Unidos, y quizá también otra potencia. China no era potencia en ese tiempo, todavía no. Hablemos de los ingleses y franceses, los yanquis, ¿no? Aunque el término es un poco despectivo, pero es la historia, pues, ¿no? Aquí la explicación, mira, dice. Aquí está la explicación, además de los álgidos debates, los votos a favor y los votos en contra de la independencia, cuando surge en 1971 con Juan Velasco Alvarado, cuando se celebraba, ya estamos comentando, a la vez leemos y ya estamos comentando, no estoy, literalmente estoy diciendo, cuando se celebra el sesquicentenario de la independencia, una voz
inoportuna sostuvo la tesis de la independencia traída desde afuera y concedida antes que ganada por el Perú. Me refiero a ese polémico ensayo de Heraclio Bonilla y Karen Spalding. La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. Ahí está. La tesis de la independencia traída desde afuera y concedida antes que ganada, o sea, por el Perú. O sea, los peruanos no ganamos la independencia. No ganamos nuestra independencia. ¿Por qué no lo ganamos? Porque no lo queríamos, pues, no necesitamos. Y algo que no vamos a necesitar, algo que no queremos, no lo vamos a ganar, pues, ¿no? O algo que anhelábamos, o algo que por lo que vamos a pelear, no lo ganamos. Sino que ha sido traída desde afuera. ¿Por quiénes? Valga la redundancia, por los ingleses, por los franceses, por los propios españoles también. Mejor. Es que ahí está el interés económico de esos países de potencia. Me refiero a ese polémico ensayo de Heraclio Bonilla. Heraclio Bonilla era su maestro de Flores Galindo. Pero posiciones ideológicas tan distantes, ¿no? Flores Galindo es de tendencia izquierda, un marxista de 20, marxista teórico, pero Heraclio Bonilla no era tanto como marxista, ni izquierda. Habrá sido uno centro de izquierda, ¿no? Y Karen Spalding es otro historiador. Los dos escriben un ensayo llamado La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. Esto me hace recordar un lema, un eslogan de un político ayacuchano, el Huayque. No es Huayque, sino el Huauge, Oscurima, o el Río Oscurima, un paisano mío cangañino también. Hechos y no palabras, obras y no palabras, dice, ¿no? También creí que hablaba también Fernando Vilano Terreno. El pueblo lo hizo, las obras, el pueblo lo hizo, ¿no? Las palabras y los hechos. O sea, la independencia del Perú, en el Perú, de las palabras está tan lejano a los hechos, ¿no? O están tan cercanos de las palabras a los hechos. O los hechos preceden a las palabras, o las palabras preceden a los hechos. Es filosofía pura. Ahora sí, con este autor, por aquí vamos a suspender. Ya mucha izquierda ya. Ahora sí vamos a ir al centro izquierda. ¿Qué dice el centro izquierda? Y vamos a hablar de Heraclio Bonilla, un ensayo que publicó en año 1971. Brillante el ensayo, les recomiendo que lean, con ese título que les estoy mencionando. La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. Con Karen Spalding. Ya un poquito vamos a... ¿Cree que el tiempo nos ganó? A ver, un momentito. Si nos gana el tiempo, cree que ya mañana podemos continuar. No, todavía. Estamos. Ya. Karen Spalding. Ella es una historiadora también bien brillante. Una historiadora de carta cabal. Un poquito vamos a... su biografía, ¿no? De cada uno de ellos vamos a tratar. Su biografía. Es una reconocida investigadora. Fue distinguida como profesora honoraria del Departamento de Humanidades por su valiosa contribución al estudio y desarrollo contemporáneo de la etnohistoria y la historia latinoamericana. Karen Spalding es considerada una de las más destacadas especialistas en etnohistoria e historia social de Latinoamérica. Sus investigaciones se han especializado en la transformación de la cultura europea en América,
las relaciones entre el Estado colonial y las comunidades andinas, el vínculo entre ideología y la organización social, y el análisis de diversos movimientos sociales del periodo colonial y republicano. La doctora Spalding ha mantenido una estrecha y continua relación con la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de diversas actividades académicas y de una cercana colaboración con el Departamento de Humanidades y el Programa de Estudios Andinos. Una mujer brillante, ¿ah? Una mujer brillante. Bueno, junto a él, Heraclio Bonilla escribió el ensayo que vamos a compartir en un momentito. A ver, vamos a ver. Vamos, aquí tengo. Ahí está, ya. Si encuentro, a ver, una parte de ella, su nacimiento y sus obras, qué horas ha publicado. No lo tengo. No hay. No hay. Pero de Heraclio Bonilla sí lo tenemos. Heraclio Bonilla, ¿no? Heraclio Bonilla. Heraclio Bonilla. Bonilla es. O sea, los dos han trabajado desde la perspectiva antropológica. Los dos, ¿ah? Muy brillante. Cuando una combinación con antropología, con historia, bueno, salen pues, las cosas mejores, ¿no? Está bien sazonado pues, la historia. Heraclio Bonilla es un historiador, antropólogo e investigador peruano, netamente, nacido en 1942. Ahora, un momentito, creo que este autor vive todavía. Sí, vive todavía, 83 años tiene. Ah, mira, vive todavía, me encantaría entrevistarlo, pero ya tendrá su edadcito, ¿no? 83 añitos tiene actualmente. Es hijo de Guillermo Bonilla y Rosa Maita, su padre era un humilde minero. Cursó sus estudios escolares en Lima, se graduó de bachiller en la Universidad Mayor de San Marcos en 1964. Con la tesis Las comunidades campesinas tradicionales del Valle de Chancay, de doctor en Historia, especialidad en Historia Económica en la Universidad de París. Ah, mira, también estudió en París, ¿ah? Historia Económica. Y es doctor en Antropología en la Universidad de San Marcos, con la tesis Crisis, Campesinado y Problema Nacional en el Perú Moderno. Ha ejercido la docencia en el Departamento de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad de San Marcos. Así es, otro brillante historiador. Publicaciones, lo que me interesaba más. Aspectos de la historia económica y social del Perú. Un libro en 2 volúmenes, La independencia en el Perú. Eso es lo que estamos compartiendo, ¿no? Publicado en el año 1972. Guano y burguesía en el Perú, el minero de los Andes, la Gran Bretaña y el Perú. Es casi veintena de publicaciones, artículos más todavía, un montón de publicaciones, que ya no vamos a hablar algunos de ellos simplemente. Ahora, él era netamente, ¿cuál era su posición ideológica? Aquí no nos dice, no nos dice la posición ideológica que tenía, pero por lo que vemos es centro izquierda, ¿no? Por lo que comprendemos. Ahora, lo que él manifestaba es que mira, aquí dice, también estaba en Washington, Princeton. Ha enseñado también como profesor visitante en diversas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Y ha sido visitador, investigador, asociado al Woodrow Wilson Center de Washington, D.C. El Instituto de Advanced Studies de Princeton, de inglés, ¿no? Fue distinguido con las becas de social. Claro, eso siempre, las becas
recuerden, las becas no son gratis, ¿ah? Las becas siempre tienen un trasfondo económico-político. Por ahí lo dejamos este autor y entramos. Seguimos en el, si no, ya próxima, ya continuamos. Ya creo que hemos agotado nuestro tiempo y continuamos mejor la próxima. Lo que este autor escribe conjunto con Karen Spalding, van a sorprenderse, ¿eh? Van a sorprenderse. Pero más o menos ya hemos llegado a esa conclusión de que no necesitamos la independencia en nuestro país. Lo que necesitamos la independencia eran ingleses, franceses y otros países de potencia, con afán de establecer sus comercios, sus mercados, sus industrias en nuestro país. Ellos los que necesitaban, no nosotros. Más bien cuando ellos ingresaron, les adelanto, con sus comercios, con sus productos a vender a las nuevas repúblicas, a Hispanoamérica, netamente, Perú, Chile, pero principalmente Perú, nuestros productores nacionales quedaron en bancarrota. ¿Por qué? Porque ganamos la competencia, pero por lado negativo es que nuestros productores nacionales fracasaron. No vendían sus productos porque venían de allá cantidad de productos. Es como China nos trajeran cantidad de productos y nos hace la competencia y nuestros productos nacionales quedan en bancarrota. Eso es lo que va a pasar con Chancaya. Nosotros somos simplemente meros consumidores de la producción internacional y no producimos nada. Ni fabricamos una olla ni aguja. Vienen de China, todo viene de China. Pero los gobernantes eso han hecho, pues, ¿no? Convenios, etcétera, etcétera, libre comercio, tratado de libre comercio, etcétera, etcétera. Asia-Pacífico. Y con esos autores vamos a darnos cuenta. Esa es la geopolítica pura. La antropología está de la mano trabajando con geopolítica. Y buenos autores tenemos, ¿ah? Talla internacional, como Heraclio Bonilla, como Jorge Basadre, como Flores Galindo. Claro, criticándolo también una parte a ellos, que no todo lo que dicen vamos a también, vamos a, vamos a nutrirnos de ellos, ¿no? Sino que hay unas partes que vamos a criticar porque es necesario que critiquemos, porque hay cosas que también no lo van a, ellos no dicen, no nos van a decir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque también se equivocaron. Eran otros tiempos cuando se escribió estos libros, eran otros tiempos, ¿no? Ahora estamos en otros tiempos, ya nos hemos dado cuenta que la historia se escribía de repente con influencias ideológicas marxistas, de izquierda, tendencia netamente de ese lado, ¿no? No netamente del lado de derecha, también había, pues, pero derechas ya no habían en nuestro país, ¿no? Los únicos derechos que quedaron quizás ha sido quiénes, a ver, Bartolomé Herrera, de repente, ¿no? Pero él defendía la